Gracias por acompañarnos en este viernes, último día de la semana laboral. Millicent, un viernes lluvioso porque continúan los aguaceros por casi todo el territorio nacional. Hay 21 provincias que siguen bajo alerta por las lluvias. Ayer se reportaron inundaciones en varias zonas, inclusive ríos que se llevaron viviendas. Y ahí ya tenemos personas fuera de sus hogares, refugiados por las lluvias, mientras el INDRI está de risita porque las presas continúan recibiendo agua en sus embalses, y esto es muy importante para la agricultura, para el consumo humano e inclusive para la producción de energía. La energía más barata es esa. Así es, una de las más limpias. Limpia, barata. Le cuesta muy poco al Estado dominicano. Pero la noticia sobresaliente de ayer y de hoy fue la renuncia del jefe de campaña, del candidato presidencial del PLD. El PLD parece que sigue en picada, no sale de una. Ahora está sin alguien que se encargue de la campaña. Decía el renunciante Francisco Javier García que dejaba entrever que habían dos planes. Paralelos. Y dice que eso es peor que no tener ninguno. Tener dos planes paralelos es peor para un candidato presidencial que no tener ninguno. Él se fue a ver ayer, minimizó eso y lamentó que se haya ido. Sí, pero dijo que seguía trabajando. Pero le es más difícil todavía porque está en picada. Está en picada. Bueno, yo me imagino que en estos días el comité político tendrá que hacer una sesión de trabajo y habrá que señalar quién lo va a sustituir. Ayer mismo corrían algunos rumores y versiones de que sería el expresidente Danilo Medina, que justamente esta semana aparecía junto a Abel Martínez. Sin embargo, Danilo lo desmintió y él decía que por su condición de salud no puede asumir ese cargo. Eso es obvio. Yo creo que Danilo sigue ahí y sigue haciendo presencia por dignidad, porque él fue la espina, él fue la causa principal de la división del PLD. Y ahora no puede dejar solo a la gente que le siguieron en ese momento, pero Danilo tiene una situación muy difícil. Es un expresidente de la República. Tiene prohibido volver a ser presidente de la República. Está enfermo. Tiene una situación de salud bastante delicada. De manera que ya él no va a ser el líder de ese partido, que dicho sea de paso, no tiene ahora, él no es un caudillo, como lo fue Juan Bosch, o lo fue Peña Gómez, o lo fue Balaguer, al que todos siguen y obedecen. Él es una persona que cuestionan muchos, porque muchísimo, y en el PLD pues se acabó eso, y ahora hay mucho cabeza de grupos ahí internamente, como lo hay en otros partidos. Sí, pero justamente en parte de la versión, y de hecho nosotros lo comentábamos aquí muy temprano, sin saber que se iba a suceder esto. Lo sospechábamos. Sí, porque ya teníamos algunas informaciones. Es que uno de los puntos que habría disgustado a Francisco Javier, y esto más que el tema de Francisco Javier, lo que devela también a Alberto, es la situación de fricción interna que hay en ese partido. Pero uno de los puntos es el hecho de que hace pocos días también el candidato Abel Martínez había designado a Andrés Navarro, y tú recuerdas que ayer yo le decía a Cándido, pero también con el tema de la jefatura de campaña hay un tema, porque Andrés Navarro se supone que asumió la coordinación del gabinete y políticas públicas, y ese era uno como de los puntos que le habría causado fricción a Francisco Javier García. Lo que hablábamos de cómo es un partido donde hay facciones enfrentadas, algunas un poco más avanzada, el caso de Andrés Navarro, una persona también que tiene una hoja de servicio público muy interesante, pero otras que son de esa corriente más tradicional. Y además es tradición que en los partidos grandes, partidos de masa como el Partido de la Liberación Dominicana, cuando comienzan a tener problemas, cuando se le aleja la posibilidad de estar en el poder, de mantener el poder o de llegar al poder, por primera o por la vez que sea, hay mucha gente que también se desorienta y arranca por otra parcela, se va para otro lado o se queda en su casa, en la orilla, viendo el barco pasar desde la orilla. Pero en el PLD hay mucho de eso. Bueno, especialmente de los llamados viejos robles. De los llamados viejos robles. Fíjate el Partido de la Liberación Dominicana, fíjate el Partido Reformista Social Cristiano, lo que le pasó
cuando se alejó del poder. Fíjate al Partido Revolucionario Dominicano, lo que le pasó. Y fíjate ahora lo que está ocurriendo con el Partido de la Liberación Dominicana. De manera que si habían problemas en ese partido antes de que esto ocurriera, ahora esos problemas se acrecientan. Esa es la realidad. El otro tema, Milicen, que está en la palestra en el día de hoy, está en la portada de los diarios y en los espacios más destacados de los canales de televisión, es el paro, el segundo paro en una semana que convoca la Asociación Dominicana de Profesores. Hoy van a realizar un meeting, llueve, trueno y venté, frente al ministerio, y ha ordenado a todo el mundo que venga para acá y que deje las aulas. Por tanto, no hay docencia en las escuelas públicas. Otra vez. Ya me hablaban ayer algunos amigos de un sancocho que cae muy bien, porque tampoco vienen para la marcha. Ay, Adalberto Grullón. Y eso pasa, eso siempre pasa. Por eso cuando nos meten la idea de que los beneficios que ha obtenido, las conquistas que ha tenido la Asociación Dominicana de Profesores se debe a su gran lucha. Una lucha que no ha implicado, en muy pocos casos, pero en la mayoría de los casos no ha implicado un sacrificio para los integrantes de ese gremio. Porque para realizar la docencia es algo muy fácil, que lejos de perjudicar al individuo, al profesor o a la profesora, le beneficia, porque puede aprovechar el día de la paralización para hacer diligencia, para hacer el sancochito, para invitar a los amigos a la casa, a comer a la casa, cosa que le es muy difícil porque los maestros y las maestras trabajan mucho, eso hay que decirlo. Y hay una gran parte que son de vocación, que están entregados a la causa de la docencia. Y no es tarea fácil, porque no es lo mismo trabajar con 8, con 10, con 12 estudiantes en el preescolar, o con 20 en un aula de la educación privada inicial, sí, que con 40, con 35. Y con muchachitos que vienen de hogares con problemas, sí, en muchas ocasiones, y de barrios donde la convivencia pacífica es difícil, tú ves, y la gente aprende del entorno en que vive. Hay maestros y maestras que se fajan y lo hacen con mucho amor, con mucho sacrificio. Eso es una gran verdad. Y merecen inclusive tener un salario digno, superior al que tienen, pero este país no lo permite, porque es que cuando tú ves la situación que tenemos en el resto de la sociedad, cuando tú ves que el 79% de los asalariados en este país ganan menos de 2 salarios mínimos en el año, y que solamente el 12% de la población laboral dominicana paga impuestos sobre la renta, es decir, ganan más de 35,000 pesos mensuales, entonces tú te das cuenta de que la inmensa mayoría de los dominicanos y las dominicanas están pasando crujía, como dicen, para poder sobrevivir. No es el caso de los maestros y las maestras. Claro. Ayer, la propia ADP hablaba de que se le ha ofrecido un aumento para los que tienen salario mínimo. Milicen, en la educación, los maestros y las maestras que tienen salario mínimo ganan 40,000 pesos mensuales por una tanda. Ese es el salario mínimo. Para el que ingresa, acaba de ingresar. El salario promedio en las escuelas se aproxima a los 60,000 pesos mensuales hoy en día. Y ese es un salario que resulta insuficiente probablemente para... Sí, pero supera el promedio del trabajador dominicano, incluyendo el de los empleados públicos. El salario claro, del claro. país. Sí. Eso es así. Mira, yo creo que la ADP, por ejemplo, tiene un punto con el caso de los jubilados y pensionados. Denuncian que hay una cantidad importante de ellos que ganan menos de 15,000 pesos. El MINER abrió una mesa de negociación, la ADP logró llevar al Ministerio de Educación a la mesa de negociación, y yo creo que esa debe ser la vía, hay que seguir negociando. Ellos se quejaban porque la propuesta apenas fue de aumentarle 5,000 pesos, pero cuando tú calculas esos 5,000 pesos, estamos hablando, Adalberto, de 1.284 millones más, porque tú sabes que en educación todo es de a mucho. Sí. Pero a mí me preocupa que la ADP siga insistiendo en este método que implica paralizar docencia. Más de 2 millones de estudiantes que están en el sistema público hoy se van a quedar sin docencia. Los que están en el sistema privado tienen su clase normal.
Y estamos justamente en un momento donde ya este año escolar va agotando su fase, va terminando, se va entrando esa fase de cierre. De modo que a mí me preocupa eso porque ya lo hemos dicho. Esto es una lucha. Ellos tal vez creen que le hacen un daño al minero. No le están haciendo un daño al minero, a Adalberto Grullón. Pero por esa idea es que los partidos políticos de oposición lo apoyan. Que aquí hay un tema político, hay que decirlo. Pues lo apoyan totalmente porque creen que eso es hacerle daño al gobierno, el secretario del gobierno. No entienden que es a la población. Claro, y que no es una lucha popular. La sociedad dominicana no es verdad que apoya ni valida eso, todo lo contrario. El gremio se está encargando, Adalberto, de ir cultivando una tasa de rechazo, de antipopularidad, porque aquí la sociedad dominicana ya no comulga con esos métodos. Claro que hay un derecho a protestar, hay un derecho a la sindicalización, que Adalberto y yo defendemos, pero caramba, hay que usar métodos que sean y además hay que reconocer que el tema de la pensión es justo. Es justo, por eso no se puede quedar ahí. Tienen un punto ahí, lo decía, claro que sí. Eso no se puede quedar ahí. Pero hay que reclamarla de otra manera, Adalberto, claro por favor. Y estamos hablando de que las pensiones bajitas son aquellos profesores que salieron ya sea por problemas de salud, una gran parte por problemas de salud, que no cumplieron el periodo de los 30 años de servicio o de los 60 de edad. Salieron por problemas de salud y entonces lo han jubilado, lo han pensionado con salarios que no les permiten ni siquiera comprar los medicamentos que necesitan para darle tratamiento. Eso tiene que resolverse. Y es una pena que haya tardado tanto en resolverse. Pero lo que estamos hablando tampoco no es que los profesores no tengan derecho a la protesta, como tú lo has dicho. Lo tienen. Lo que ocurre, se le está sugiriendo a la ADP, se le sugiere a cualquier grupo social, es que tengan capacidad de iniciativa, de creatividad, que se inventen métodos de lucha más amigables con sus demandas y con la población, que no perjudiquen los derechos de terceros, que es lo que está ocurriendo en el día de hoy. Y repetimos, hay muchísimos métodos, nosotros hemos mencionado algunos. Mira, se hacen vigilia artística, afectiva en determinados lugares. La prensa resalta eso. Pero claro, eso es novedoso. Eso es novedoso. Hay actividades artísticas, pero también se pueden usar sábados y domingos y días feriados para hacer manifestaciones, como lo hacen otros sectores. ¿Cómo se hizo para conquistar, damas y caballeros, el 4% para la educación? 4% del Producto Interno Bruto. Y cada vez que se quiere lesionar esa conquista, la población se alborota. Claro. Pero no es justo que solamente eso vaya para los profesores. De manera que se puede luchar sin afectar al tercero. Mientras tanto, hoy no hay clases en las escuelas y eso no se para ahí. Eso probablemente sí. Hay otra jornada planificada. Así es, Mílice. Adalberto y amables televidentes, hoy amanecimos también con la noticia de que ya hay un designado nuevo encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos para acá, para República Dominicana. ¿Por qué no hay embajador de los Estados Unidos? Eso es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Todos entendemos que las relaciones de la República Dominicana con Estados Unidos son muy buenas. Están buenísimas, claro. Y creo que pocos gobiernos habían sido tan receptivos a la política norteamericana. Correcto. Como el actual. ¿Y por qué Estados Unidos no responde de la misma manera? ¿Por qué no hay un embajador de los Estados Unidos aquí? Oiga, me cambiaron un encargado de negocio. Tenemos más de un año, más de 2 años. Mano, 3 años sin embajador. En la República Dominicana, Mílice. Eso no es usual. No es usual, no es correcto. Y casi siempre se dice cuando Estados Unidos no nombra embajador en un determinado país, es porque tiene problemas, porque quiere arrancarle algo a ese país que uno no siempre lo sabe lo que es. Porque la verdad es que la República Dominicana ha sido muy receptiva a todas las peticiones que hace Estados Unidos, nación en la que vive una proporción altísima de dominicanos y por tanto requiere una política fina de... Claro, más de 1 millón de dominicanos. Sí, así es. Y además es desde ahí que vienen ese viaje cuarto. Las remesas. Que recibimos nosotros cada año, que superan los 10.000 millones, se aproximan a los 11 millones de dólares. Señores y señores. Todos los años. Esa es la gran realidad. Mílice, el próximo domingo es el Día de la Madre y las celebraciones comenzaron.
Para este fin de semana hay muchas fiestas en hoteles de lujo. Han pensado en hoteles, porque en lugares públicos con estas lluvias es complejo. Es complejo, pero hay muchas actividades dedicadas a las madres y el comercio comienza a reactivarse. Ayer yo fui a una plaza y no vi tanta gente como uno se imaginaba, pero te van a ver hoy y mañana. Sí, mucha gente lo deja así para viernes y sábado. Lamentablemente para los empleados privados la quincena es hasta el martes. Pero la gente se endeuda y eso también es algo hasta cierto punto hay una incapacidad. lamentable. Y las tarjetas resuelven, porque ya mucha gente, inclusive empleados privados y públicos, tienen tarjetas de crédito. Sí, aquí les voy a pedir que recuerden las recomendaciones que nos hace Altagrasita, porque también hay quienes aprovechan estas jornadas para vender de manera ilícita. Ya hablaba de cómo uno se puede dejar engañar con el tema de la publicidad falsa, publicidad engañosa. Ahí les recuerdo lo que decía Altagrasita, Paulino. La publicidad engañosa. Publicidad engañosa. Y fíjate, a propósito de engaño, el Ministerio de Salud Pública advertía que están vendiendo medicamentos por internet. Ay, Dios mío. Y que la gente lo está comprando. Dios mío. Y ponía el ejemplo del caso de la persona que sufre de diabetes, que compran medicamentos pensando que les sirven para la diabetes y no sirven para nada. Entonces parece que está en marcha un proceso para frenar esa situación que se está dando en la República Dominicana. Aquí se vale de todo, también en salud pública ha tenido que intervenir, inclusive someter personas a la justicia, porque falsifican títulos. Pero tú sabes que eso tiene que ver con algo que tú y yo insistimos mucho, que es esa debilidad del Estado. El Estado aquí es tan débil, Alberto, que no tiene la capacidad, ni siquiera para tener inspectores, para distintas áreas. Hablamos del tema de salud, pero también el mismo tema de comercio. Entonces tiene que ver con eso. Pero Altagracia Ortiz publicó en esta semana un reportaje interesantísimo con relación de la habilitación de los centros sanitarios del país, clínicas privadas y hasta entidades de ONG y de sociedad civil. Pero la mayoría no están certificados. Sí, está certificado y opera, y funciona. O sea, la mayoría sin certificación. Y ustedes no saben en manos de quién está. Yo menciono un caso, no lo he mencionado mucho, pero conocí un caso muy interesante que ocurrió en Atomayor hace unos años. Y es una señora que muere en una clínica privada. Ella era hipertensa, tenía problemas cardíacos y era una señora ya que superaba los 80 años de edad. Y fue en una situación un poco complicada a la clínica, de emergencia. Y la señora muere en la clínica. Uno de sus hijos entendió que había muerto por negligencia. Él era el hijo que vivía con ella y la llevó al hospital y la trataron mal, de acuerdo a él. Entonces él puso una demanda a la clínica y se puso a indagar, a averiguar. Y entre las cosas que descubrió es que la cardióloga más famosa del pueblo, que además era esposa de un alcalde, del alcalde, no era cardióloga nada. Ay, Dios mío. Y tenía años y años ejerciendo como cardióloga de ese pueblo. La cardióloga fue tan delicada, cardióloga. Así es. Y es interesante porque este caso que motivó que se escribiera un libro que se llama El Derecho a la Salud, así se llama, Derecho a la Salud, pero es la parte jurídica que pocas veces se trata, ¿verdad? Hay legislación aquí, hay inclusive jurisprudencia de cómo la gente se puede querellar y puede recibir, porque él presenta una serie de casos increíbles que se han producido en la República Dominicana, de demandas que han prosperado, pero que son calladitas, que ni siquiera los medios de comunicación la publican porque duran años. Pero bueno, esto es una cosa increíble. Bueno, estos días ha sido tendencia un caso de Elizabeth Silverio, una mujer que ya, una eminencia en neurociencia, y estaba operando y trabajaba además con una población bastante vulnerable, que son niños que pertenecen al espectro autista. Y ella operaba, una periodista se dio cuenta de eso. El Estado Dominicano no se da cuenta, Alberto, de ese tipo de cosas. Bueno, con frecuencia es la prensa la que le tapa a los alcaldes. Sí. Por eso que le llamaban el cuarto poder. Sí, pero al primer poder hay que fortalecerlo, porque aquí hay gente que es enemiga de que le hablen, de que el Estado pueda auditar, pueda controlar. Dicen, no, el libre mercado y ya. El cuarto poder, lamentablemente, tan contaminado, este cuarto poder. En mí dicen, ahora mismo, por ejemplo, hay un famoso influencer, como le llaman, que, oye, me dijo barbaridades
por las redes sociales. Vulgaridades increíbles. Y le han llamado la atención y dice que él no va. Imagínate. ¿Tú sabes cuál es ese? Sí, claro, sí. El caso, él lo citó la Comisión Nacional de Espectáculos. Dice que él no va, que eso no... Oiga, aquí nada es nada. Nada es nada. Entonces ese tipo de personas empañan esa misión tan importante que desempeñan los periodistas y las periodistas, sobre todo ese ejército de reporteros y reporteras que andan en la calle ganando cheles, trabajando noche y día para buscar noticias, para que estemos enterados, para que inclusive los que estamos en programas como este tengamos materia prima para poder orientar y opinar sobre acontecimientos determinados. Esos muchachos y muchachas tienen que chocar con este tipo de individuos que están hoy invadiendo, contaminando la comunicación. Pero aquí nada es nada. Esa gente la siguen más que a cualquier programa honrado como estos en los que nosotros estamos. Vamos a la pausa. Hay que hacer una pausa, sí, y regresamos con la entrevista en primer plano. Sí. Hoy con don Max Puig. Así es. Hacía mucho que no venía. Sí, sí. Él es ahora vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Max, vamos a poner ese nombre más corto. Vamos a hacer un ejercicio para que el pueblo común sepa, porque es un cargo muy importante, una institución muy, pero muy importante. Así que no se pierdan, vamos a hablar de clima, de medio ambiente. Y de política. Y de política, porque Max, además, es líder de un partido. Así es. Pues tuviste el valor